Bienvenidos al curso de trabajo en altura y rescate. En este curso vamos a entender primero que nada que los trabajos en altura son los que constituyen la causa más frecuente de accidentes fatales en trabajos de construcción, trabajos en general a nivel global, considerando inclusive los sectores industriales y de servicio. Entre ello, muchos de estos accidentes se producen por la proactividad adicional y cuando utilizamos la creatividad sin medir básicamente las condiciones de seguridad. Nos puede pasar, por ejemplo, en casa, en el cual a veces queremos alcanzar a un nivel y no encontramos los elementos o no, la mayoría de veces no tenemos los elementos adecuados para poder hacer esa actividad y tratamos pues de ser excesivamente creativos sin medir las consecuencias, sin calcular las medidas de seguridad adecuadas. Eso también sucede en trabajos de tipo industrial, adicional a que podemos complementarnos de repente a plataformas, descuidamos y no revisamos que todo este uso de plataformas, uso de escaleras, tienen ya un requerimiento, tienen un estándar, tienen un requisito para poder ser utilizados seguramente. Y bueno, podremos ser, repito nuevamente, muchos comprenderán que la creatividad es bastante fuerte. Nosotros podemos, con cualquier elemento, podemos crear, podemos armar elementos, pero la mayoría de veces entendemos también de que no consideramos las medidas de seguridad que correspondan. Muchas veces la solución o aquellos que nosotros creemos que es la solución suele ser más peligrosa que el mismo problema en sí, ¿no? Por ejemplo, acá, si bien es cierto, se han utilizado dos escaleras y se ha generado una plataforma, pero la plataforma es demasiado angosta, no está habilitada para el peso que en este momento se está generando, y bueno, al final esa concepción de creer que estamos haciendo las cosas bien termina siendo una condición insegura. Y bueno, relacionado también con el acto, es un acto inseguro. Otra de las formas, sabemos en la concepción por medida de seguridad que hay que estar amarrados, hay que tener una línea de vida, pero depende también el qué concepción en requisitos de seguridad lo tenemos pensado, ¿no? No se trata de lo mismo de amarrar por amarrar, sino también se trata de considerar cuáles son las consecuencias del cómo estuviéramos haciendo la sujeción y el posicionamiento de trabajo. O también en las cuales de repente podamos tener los mejores equipos para poder realizar trabajos en altura, pero también suele pasar que se utilizan de mala forma, sobreexigimos la capacidad de diseño que estos equipos tienen. Entonces, la solución no puede ser y no debe ser más peligrosa que el mismo problema. En este curso vamos a ver básicamente los sistemas utilizados para efectuar trabajos en altura. Lo vamos a ver en dos enfoques, en sistemas primarios, que son las estructuras temporales, y vamos a ver también los sistemas secundarios, que tienen que ver con la protección contra caídas. En los sistemas primarios vamos a ver las plataformas de trabajo, de forma rápida los andamios, que son muy comunes en nuestra actividad de trabajo, escaleras portátiles, las rampas de acceso y las pasarelas. En los secundarios, que son contracaídas, vamos a ver sobre los colectivos, entre ellos está compuesto por las barandas y rodapiés, las redes de seguridad, las cubiertas temporales, la línea de advertencia y las marquesinas. Y en el caso de los secundarios de tipo individual, vamos a ver allí la restricción de caída, el posicionamiento y la detención de caída. Y complementando esta parte, vamos a hablar también un poco sobre lo principal que debemos considerar en el plan de rescate. Muy bien, una plataforma de trabajo. En adelante entendamos que para hablar de una plataforma, que nosotros pudiéramos crearla, pudiéramos armarla con los elementos de madera, metal y otros similares que podamos tener en los recursos, una plataforma de trabajo tiene una característica que es una superficie temporal apoyada sobre travesaños. Esa superficie temporal no es constante. Si fuera constante o si fuera permanente, estaríamos hablando que de repente lo pudiéramos hacer de un material más resistente porque sabemos que tiene que durar más tiempo. Pero el tipo de trabajo que normalmente son ocasionales, solemos utilizar plataformas de trabajo que deben de tener definitivamente una adecuación que permita el trabajo sobre ella. Y cuando hablamos de los travesaños, pues son las columnas, entre paréntesis, que van a resistir el peso de trabajo. Entonces nos dice sobre el cual se posicionan las personas. Allí también vamos a colocar materiales, herramientas y básicamente todo lo que vamos a utilizar para el trabajo.
con el fin de poder efectuar labores en altura respecto a un nivel superior. La luz es el espacio que se genera entre travesaño y travesaño. Entendamos también que mientras más pequeña sea la luz, la resistencia en la plataforma va a ser mucho mayor. Mientras la luz que se genere entre travesaños sea mucho mayor, mucho más extensa, el peso que va a resistir va a ser mucho menor y por consecuencia pudiera llegar a procesos de ruptura. Una característica importante, vamos a entender que todos estos requerimientos vamos a tener normativas internacionales en la referencia y también vamos a tener normativas nacionales como por ejemplo la G050, normativa en construcción, y vamos a guiarnos también sobre la NTP 400.034, que tiene que ver justamente con las medidas de plataformas o los controles en plataformas de trabajo. La continuidad de las plataformas. Sean plataformas de madera, sean plataformas de metal, sean plataformas de tipo fijas o de repente plataformas elevadas o elevadizas como por ejemplo los balsos que comúnmente se conocen para trabajos en altura, entendamos que la plataforma debe ser completamente continua, según como lo vemos en imágenes. No debería haber aberturas que permitan que de repente el trabajador pueda engancharse, pueda tropezarse o que alguna herramienta o algún material de trabajo pueda caer. Entonces no deberíamos permitir que no sea continua, ¿no? Los tablones, en este caso de la plataforma o del andamio, deben ser colocados juntos. Si hablamos de tablones dispuestos de tal forma que presenten una superficie continua, a fin de evitar la caída de objetos. Según estas normas también, si hablamos, por ejemplo, de que todavía estuviéramos utilizando alguna plataforma de madera, ahí en la mínima distancia debiera ser de 60 centímetros. Normalmente compramos tablones que tienen 2 pulgadas de espesor y el grosor debiera ser pues a lo mucho entre 20, si es de 20 centímetros, estamos hablando que vamos a necesitar mínimo 3 tablones para cubrir el 60 centímetros. Y si hablamos de los tablones que tienen 30 centímetros por espesor de 2 pulgadas, estaremos hablando que con 2 tablones estaríamos cubriendo el requisito mínimo de 60 centímetros como plataforma total. Ahora, importante también complementariamente a estas medidas de seguridad, es obligatorio realizar una instalación de barandas en plataformas de trabajo y entendiendo también que no se va a exigir este uso de barandas en plataformas que sean menores a 1,50 m, salvo algunas condiciones que hagan necesario su uso. Entre ello va a depender mucho en qué momento se le llama trabajo en altura. Si entendemos, en toda actividad de trabajo se conoce como trabajo en altura a partir de 1,80 m. En ciertos sectores, y valga decir, por ejemplo, en sectores de hidrocarburos, en sectores como centros portuarios, la altura máxima se considera de 1,50 m. Entonces, salvo esas condiciones, se requerirán pues las barandas a partir de 1,50 m. La altura de las barandas. La riel superior de las barandas debe estar ubicada a 1,05 m. El riel inferior, entendamos que este proceso de barandas es temporal, por lo cual no tiene que estar cumpliendo necesariamente los 13 centímetros de una baranda fija o permanente. Así que acá vamos a hablar sobre una baranda superior a 1,05 m, una baranda de riel intermedio a 0,54 centímetros de altura. Y estas barandas deben resistir 100 kilogramos en cualquier dirección. Entendamos también que no están permitidos utilizar cabos de nylon o manila, alambres o similares. ¿Por qué? Porque definitivamente no van a tener la resistencia adecuada, menos los 100 kilogramos, y no va a permitir tampoco tener una rigidez de soporte. En las plataformas que la altura sea mayor a 1,80 m, se va a tener que generar una especie de rodapiés. Rodapiés normalmente es la protección que está muy pegada a la plataforma y que normalmente lo utilizamos pues, para evitar que pueda correr alguna herramienta, que pueda caer algún elemento de trabajo muy cercano al nivel del suelo o que estuviera muy cercano al nivel del suelo. Como podemos ver acá, por ejemplo, este de acá que está cercano a la plataforma, también llamado zócalo, este es el rodapiés, que debe tener 4 pulgadas de altura por por 1 pulgada de espesor. En el 100% hablamos de los 4 lados de la plataforma. La sujeción debe ser segura y la capacidad de soportar presiones de herramienta y trabajo.
Esa es una de las características que debe cubrir estas barandas. Con respecto a la ubicación de los materiales sobre las plataformas de trabajo, como habíamos mencionado hace un momento, mientras la luz de travesaño en travesaño sea mucho mayor, la resistencia de la plataforma va a ser menor. Entonces, si nosotros almacenamos o colocamos o disponemos los materiales de trabajo en la parte central de toda la plataforma, vamos a forzar que la fuerza esté mucho mayor, el peso esté más enfocado al centro y por consecuencia se pueda quebrar nuestra plataforma de trabajo. Lo adecuado es poder disponer lo más alejado posible, lo más ordenado posible y lo más distribuido posible todos los materiales de trabajo. Entonces, nunca hacia la parte central, sino adecuadamente distribuido y mejor aún si se encuentran sujetados o se encuentran apoyados a la altura de los travesaños. No sobrecargar las plataformas de trabajo y hay que distribuir pues, las cargas de manera uniforme. Punto importante como medida de seguridad también cuando hacemos trabajos en altura es que hay que mantener las plataformas siempre limpias y ordenadas. En la mayoría de veces las plataformas de trabajo no solamente soportan una persona, el trabajo no solamente se hace la mayoría de veces de uno solo, así que va a haber otro compañero de trabajo. Y ese compañero no debería verse afectado pues, por las condiciones de orden y limpieza que pudieran causarle un accidente. Lo más ordenado posible será la medida de control más adecuada. Entrando un poco más en el tema de andamio, que es en este caso los andamios son la estructura provisional de madera o de metal que sirve como soporte de las plataformas de trabajo, que son requeridas justamente para la ejecución de las labores en trabajos de altura. Los andamios pueden ser de primer tipo caballetes, y los caballetes no necesariamente son una altura mayor de 1,50 m y 1,80 m, sino hay caballetes incluso desde 30, 50, 60, que básicamente nos permiten ganar altura. Los autoportantes fijos o móviles, en estos tendremos también en el mercado diferentes marcas, los Acro, los Layers, los tubulares en general. Los colgantes móviles, aquellos que nosotros conocemos normalmente como balsos y nos permiten lograr una altura superior y que justamente por el tema de movilidad nos va a permitir ganar diferentes niveles de altura constantemente. Encontramos también, por ejemplo, los voladizos, que son una especie de sujeción hacia una superficie tipo pared, que funciona como si fuese un tipo de balcón, que también son provisionales para alguna actividad de trabajo. Y vamos a tener el tipo 5, que es el manlift, pero entendamos también que este manlift o equipo elevador de personas no se considera un tipo de andamio, pero sin embargo cumple con las condiciones para realizar los trabajos bajo el mismo propósito. En el caso, por ejemplo, de un andamio que es el más común, más comercial en uso en todos los trabajos de mantenimiento, a diferencia, por ejemplo, en construcción, donde ya hablaremos de andamios tubulares, en el caso de los andamios tipo acro, tienen características especiales. Estas plataformas, normalmente la luz que se va a tener que generar es más o menos de 2,5 metros. Es el estándar que se viene manejando. Y entre esos 2,5 vamos a tener pues las crucetas. Las crucetas que equivalen a la distancia total. En la parte superior, definitivamente, cuando estamos hablando de la protección superior, vamos a hablar que tenemos un larguero, que normalmente se utiliza como nivel de tarrejeo. Vamos a tener en la parte inferior los tornillos niveladores, que normalmente nos permiten ganar, primero que nada, estabilidad si es que el suelo estuviera a cierto desnivel, y nos permite también ganar una cierta altura y una fijación. Esa base definitivamente, mientras más cumplamos con los estándares, es una ajustable, es cerrada, máximo llega a 0,6 centímetros y en algunos casos pues tiene una extensión inclusive hasta 1,1 metros de altura. La altura de los andamios fijos e independientes, en este caso los tipo torres, según la norma G050 y la norma técnica peruana 400-034, no debe ser mayor a 8 veces la luz de la menor dimensión de la base. La altura máxima de los andamios tipo acro está permitido para los andamios que son grandes, 5 cuerpos como máximo. Y para los andamios que son chicos o también llamados andamios pequeños, es hasta 7 cuerpos como máximo. Ahora también tenemos otras modalidades en el caso de la base, se me estaba pasando esta parte. No necesariamente todos los andamios tienen la base ajustable. Lo más adecuado es que tengamos una base ajustable
En algunos casos vamos a encontrar una base que tiene ruedas con su cierta fijación y tenemos que asegurarnos también de que funcione adecuadamente la fijación. Pero acá vamos a hablar, por ejemplo, también de que tenemos andamios que directamente caen sobre una punta directa, básicamente el perno que es ajustable, y que tiene un marco que es más estándar, ¿no? Y que normalmente cuando queremos hacer nivelaciones solemos colocarle una plataforma de madera de 4 pulgadas o de 2 pulgadas de espesor por 4 pulgadas cuadradas como distancia máxima. Con respecto al montaje de andamios metálicos, una medida de seguridad importante, cada vez que nosotros hablemos de trabajos con andamios, ya nos estamos refiriendo a una actividad de alto riesgo. El montaje y el desmontaje en sí están considerados como actividades de alto riesgo. El montaje y desmontaje de andamios efectuado por personal y debe ser efectuado por personal con capacidad física. Definitivamente ahí no pondremos para el montaje y desmontaje a alguien que de repente normalmente suele perder el equilibrio, que de repente apenas sube un poco la altura y ya tiene un poco de mareos, o de repente aquel que no tiene la contractura muscular suficiente para poder realizar esa maniobra. Debe tener una aptitud, conocimientos y experiencias suficientes, y entre ello también la capacitación para poder realizar trabajos en altura. Se debe montar totalmente cada nivel antes de seguir al segundo nivel de armado. Una de las condiciones más constantes e inseguras que se producen es que se suele armar los travesaños, se ponen las crucetas de un lado y se suben directamente a armar el segundo nivel sin haber colocado las crucetas del segundo lado. Entonces hay que tener cuidado, colocar las crucetas completas. Son 2 por cuerpo, por ambos lados, y deben estar bien aseguradas con sus pasadores. El desmontaje de andamios es estrictamente desde arriba hacia abajo. No extraer elementos de niveles inferiores al momento de desmontarse. Si hemos armado de repente un andamio de 5 cuerpos, hay que asegurarnos de que se vaya desarmando desde el quinto cuerpo, que fue el último armado, poco a poco, y terminando en el primer cuerpo. En ningún momento vamos a retirar pues, elementos del primer cuerpo mientras que todavía estamos en el cuarto o quinto cuerpo de armado. Bastante cuidado. Con respecto a las escaleras, no consideremos colocar las escaleras justo para el lado donde se encuentra la plataforma de trabajo. De la misma forma, no sobrecarguemos todas las escaleras hacia el lado de las plataformas de trabajo porque vamos a generar desequilibrio en la contraparte del mismo andamio. Y lo más adecuado es que nosotros podamos tener una alineación con las escaleras. Las escaleras deberán estar todas hacia un lado y la plataforma de trabajo hacia el otro lado, de cierta forma también que generan un equilibrio del peso. Lo que jamás deberíamos hacer, entrar a nuestros procesos de creatividad sin considerar las medidas de seguridad. Cuando buscamos nivelar de repente la altura de un andamio porque la superficie es completamente desalineada. Entonces, en ningún momento deberíamos ganar la altura con elementos que no son seguros. O de repente colocar ciertas protecciones, por ejemplo, este tipo de maderas cumple con las normas, sin embargo, la superficie no es la adecuada para este tipo de trabajo. O de esta forma que de repente por proteger ciertas estructuras del mismo trabajo estemos desarrollando, de repente colocado de tuberías u otros similares, no consideremos que haya una estabilidad adecuada, que a una pequeña vibración que pueda tener este elemento de protección tipo andamio termine siendo pues nuestro elemento de accidente de trabajo. Con respecto a los parantes de andamios, ya habíamos estado comentando un poco, hay que considerar, si tenemos los de plataformas fijas, que normalmente son elevables el nivel de altura, ese es uno, y el otro en el que vamos a tener de repente los andamios de tipo rodante, donde tenemos que siempre asegurarnos, aparte del nivel de altura, deben funcionar adecuadamente los sujetores, o también conocido como freno de rueda. Estos frenos o sujetadores deben estar en buen estado y en ningún momento vamos a mover los andamios con una persona que se encuentra en la parte superior, ya sea de solamente de un cuerpo. Jamás debemos hacer el movimiento de un cuerpo de andamio teniendo una persona o teniendo elementos de trabajo en la parte superior de la plataforma. El piso donde se armará el andamio o la plataforma de trabajo, según sea el caso, debe ser nivelado y debe estar firme. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, sobre fango, sobre césped o grava o superficies que son completamente irregulares. Acá cuando hablamos de los tipos de
de bases que son estándar, ¿no? Hay que colocarles las tablas adecuadas para una mejor sostenibilidad. En ningún momento sobre césped, sobre tierra, fango que pudiera hundirse y generar un desnivel inmediato y de repente la posible caída del trabajador. En casos debajo del andamio, deberá colocarse pues una madera de 10 o de 12 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de espesor que cubran las dos patas y o garruchas del andamio, a fin justamente de evitar que las garruchas o las patas se puedan hundir. Esto es lo que nos dice la norma G050. En ningún momento tampoco, si vamos a colocar esas maderas justamente para ganar nivel, colocar una especie de elemento tipo ladrillo que al momento del peso se va a terminar quebrando. Debemos, si hay un desnivel, pero sin embargo la plataforma sí es fija y no va a permitir el hundimiento, pues hay que considerar que el uso justamente de estos elementos niveladores de altura. Las maderas, en ningún momento utilizar en mal estado o muy cerca a los filos de la plataforma que hemos colocado como superficie de apoyo, sino que debe estar en la parte central de las maderas, de esta forma como podemos ver en la imagen. Cuando hablamos de la estabilidad de andamios, porque de repente hemos armado diferentes cuerpos o varios cuerpos de andamio, entendamos que los andamios deben ser amarrados a estructuras estables y deben estar estabilizados con soportes o arriostres. O estabilizados, nunca deben estar sueltos si son varios cuerpos, debe estar sujetado o debe estar arriostrado. Cuando tengan una altura mayor de 3 veces la dimensión más corta de su base, y básicamente es una regla práctica de que un andamio mayor a 2 cuerpos será pues asegurado en el segundo, en el cuarto, en el sexto y etcétera, etcétera, en ambos lados. Los andamios también tendrán que estar arriostrados horizontalmente cada 9 metros a estructuras estables. En estos casos, los andamios deberán ser aprobados por un prevencionista de riesgo que va a evaluar justamente los procesos de estabilidad, los procesos de vibración o cualquier elemento que pudiera afectar justamente la estabilidad de la plataforma. El montaje de un andamio que sobrepase los 3 cuerpos de altura debe estar aprobado por un prevencionista de riesgos. Esto es lo que nos dice la G050. Los andamios aislados en forma de torre se asegurarán contra vuelco por medio de vientos u otros medios de anclaje. Inspección básica de seguridad. Cuando estamos haciendo trabajo en altura, debemos asegurarnos primero que nada que ninguna persona externa pueda acceder a las bases inferiores de las plataformas de trabajo. Debemos hacer una correcta señalización. Muchas veces nos olvidamos, colocamos una señalización de repente como protección vehicular para las bases de la plataforma y nos olvidamos de exactamente dónde tienen que pasar las personas como temas de seguridad. Deben instalarse mallas entre barandas si es que la gente, hay posibilidades de que pueda transitar por debajo. Hay que ver que se mantenga el tráfico vehicular lejos de los andamios que pudieran ocasionar pues una colisión, un contacto que genere una vibración, movimiento e inclusive caída de elementos y personas. Con respecto, por ejemplo, al tema de las plataformas de trabajo elevadizas o también conocidos como balsos, hay que asegurarnos, adicional a todo lo mencionado, que las cuerdas o los cables que van a soportar tengan la resistencia de hasta 6 veces el peso estimado en los andamios de balanceo, ¿no? Ahí hablamos hasta 6 veces soportando a las personas, soportando los materiales y equipos y soportando en sí a la misma plataforma. Utilicemos siempre la carga adecuada según el diseño al cual va a soportar este tipo de andamio. Con respecto al equipo de protección personal, lo adecuado es que hay que tener un casco resistente y que va a ser complementado también con el uso de los barbiquejos para evitar la caída del casco. Vamos a hablar de zapatos que sean antideslizantes y con suelas resistentes a resbalos. En trabajos en altura, mientras mejor sujeción haya superficies, vamos a tener una mejor percepción de seguridad. Hay que considerar que de forma como protección colectiva también las mallas de seguridad usadas como protección adicional contra caídas. Los sistemas de protección contra caídas en sí, cuando hablamos de los 3 elementos, no solamente hablamos del arnés, sino hablamos del arnés, la línea de vida y el punto de anclaje.
Y aquí ahora vamos a hablar, por ejemplo, sobre los tipos de escaleras. En los tipos de escaleras, lo más práctico es que vamos a tener tres tipos. Las maderas de metal, que usualmente son de aluminio, son fuertes, pero como son metálicas, van a conducir la electricidad. Vamos a tener otro tipo de escaleras, como por ejemplo las de plástico reforzado, que normalmente son de fibra de vidrio. Son muy resistentes y no son conductoras de la energía eléctrica. Y el otro tipo de escaleras que vamos a tener son las de madera, que no son tan fuertes como las otras dos, pero sin embargo no son conductores de la electricidad. Y otra de las condiciones de las cuales las escaleras de madera también son muy restringidas es en lugares donde de repente haya alta probabilidad de incendios o de magos. Hablamos, por ejemplo, de las actividades relacionadas a los hidrocarburos o relacionadas también a procesos portuarios, ¿no? Donde hay bastante probabilidad. Las más comunes en actividades para poder ganar altura son las escaleras extendibles y estas tienen ciertas características. Primero que nada, según la norma técnica peruana, estas deben de tener un traslape de mínimo 5 peldaños. O sea, no, siempre va a haber esta dimensión de seguridad de 5 peldaños. Va a tener que poseer zapatas de posicionamiento con antideslizante. Normalmente hay que acondicionarle una cuerda vertical que nos va a permitir tener una especie de línea de vida adicional. Va a tener una etiqueta de seguridad. Condición práctica, por más que la etiqueta esté en inglés, lo que nosotros deberíamos hacer es una traducción de esa etiqueta y colocarla muy cercana o debe ser también de conocimiento del personal en uso, porque ahí se encuentran justamente las instrucciones para el uso del sistema de enclavamiento de los peldaños con pestillos de seguridad, las medidas de seguridad y todo lo correspondiente. Las características técnicas también, como por ejemplo la longitud de la escalera, máximo, por ejemplo, la norma técnica peruana menciona los 18 metros, la longitud de trabajo, la capacidad de carga y las normas que puede cumplir como procesos de estándar la escalera. La escalera de metal, la norma, por ejemplo, que normalmente la certifica es la ANSI ALI A142. En el caso de las escaleras de plástico está la norma ANSI ALI A145. Instrucciones que debe tener para la inspección, para el uso, para el cuidado apropiado y para el almacenaje apropiado de estas escaleras metálicas, también conocidas como escaleras telescópicas. ¿Cuál es la forma de colocación segura de estas escaleras? No hay que apoyar nunca las escaleras sobre algún taco, algún cilindro, alguna loseta, latas, ladrillos, plataformas de trabajo, cualquier objeto, superficie que pueda deformarse, que pueda desplazarse, que se pueda girar o quebrarse y genere pues la inestabilidad de las escaleras. Por otro lado, hay que tener un criterio muy adecuado sobre el ángulo de inclinación que debe tener las escaleras. Si tuviera si tuviera muy poco ángulo de inclinación, lo que va a producir es justamente que el trabajador al momento de subir con el propio peso genere el proceso de caída con escalera y todo, ¿no? El segundo es que si tenemos una pared y el ángulo es demasiado corto, e inclusive no utilizando la regla del 4 al 1, lo que vamos a tener son accidentes por caída de escaleras hacia adelante y ya no hacia atrás. ¿Cuál es la regla de inclinación de las escaleras en relación al cuarto? Es de 75 grados, donde si la longitud, acá cuando hablábamos de la medida del 4:1, si hablamos de repente de una escalera que tiene 5 metros, hablemos que del punto de apoyo son 4 metros hacia abajo y 1 metro hacia arriba. La regla 4:1. Donde esos metros hacia abajo, si hablamos de 4 metros, esos 4 metros normalmente se dividen pues entre 4, la longitud entre 4, para poder tener una especie de medida de alejamiento que debe haber con la pared donde se va a posicionar la escalera. Y el ángulo más adecuado, pues como lo mencionamos, es que sea de 75 grados. En ningún momento debemos trabajar con escaleras que no tienen superficie de apoyo, en este caso que no tienen su sujeción adecuada. Entendamos que, por ejemplo, en esta imagen la escalera se está posicionando sobre pequeños puntos que en cualquier momento o se van a deformar o van a ceder, ¿no? O en lugares que puede que la escalera tenga las plataformas de sujeción incorporadas, pero la superficie donde lo estamos apoyando no es la adecuada, es inestable y puede ceder o puede correr. Y jamás
hay que asegurar las escaleras de forma inestable, ¿no? Hay que asegurar las escaleras en la parte superior o inferior según sea el caso. Si hablamos de escaleras de repente de madera, podemos colocar una especie de taco en superficies que eviten justamente que esa escalera pueda correr, o de repente podemos utilizar un taco adicional que complemente, o la misma escalera de repente en sí ya tiene una sujeción para de repente tierra, pisos como tierra, pisos como césped o similares. Jamás coloquemos, cuando trabajemos con escaleras, una escalera demasiado cerca y que puede estar obstruyendo alguna entrada o alguna salida, porque entendamos que estos accidentes por trabajos en altura no solamente se puedan producir por el mismo trabajador o por alguna condición, sino más que por el apoyo de un tercero o con la distracción de una persona tercera, ¿no? Eh, si vamos a hacer un trabajo en el cual a pesar de considerar las medidas de seguridad no estemos señalizando, vamos a tener pues que personas externas puedan acceder a la actividad de trabajo y ellas se puedan accidentar o nos puedan generar un accidente a nosotros. Siempre debe haber una correcta señalización para evitar que alguien acceda a esta actividad. Y lo que se sugiere también es que pueda haber una persona como observador, como supervisor, como soporte y apoyo también para los trabajos de altura. Con respecto al apoyo superior de las escaleras, hay escaleras que ya vienen con el diseño, algunas son adecuables y otras también se busca la forma de cumplir con la norma de seguridad. Los apoyos se deben dar en ambos puntos. Hay veces que por conseguir altura a todas formas solamente apoyamos un lado y eso sí va a ocasionar que la escalera pierda estabilidad. Adicional a ambos puntos, hay que considerar un soporte adicional si es que no estamos hablando, por ejemplo, de una pared, estamos hablando de repente de un poste. En un poste podemos tener una sujeción que pueda tomar la forma del poste, que pueda ser en tipo arco o de repente pueda ser en tipo triangular. Y adicional a ello, pues hay que hacer la sujetación a nivel superior y la sujetación a nivel intermedio de las escaleras. ¿Cuáles son los pasos más comunes? Eh, Acondicionar el elemento de apoyo en la parte superior, generar el apoyo en la parte superior, sujetar adicional y forma complementariamente en la parte superior para evitar que pueda ceder, moverse, y adicional también sujetar en la parte intermedia para complementar el nivel de posicionamiento de la escalera. Con respecto a las rampas provisionales de acceso, acá hay características. De repente, cuando querramos acceder momentáneamente para el proceso de excavación, que normalmente es un proceso más en excavación, o de repente de carga y descarga hacia algún tipo de plataforma superior, el ancho mínimo de estas plataformas, o también llamadas rampas, son de 60 centímetros. La inclinación máxima, al ser una rampa provisional, es de 30 grados. Los peldaños horizontales deben estar clavados a todo lo ancho y se puede aceptar que hay un canal en la parte central que normalmente suele utilizarse pues para la rueda de los buggy, ¿no? Debe tener peldaños cada 50 metros como, disculpen, 50 centímetros como máximo y como todo tipo de plataforma superior o plataforma de altura deberá tener barandas laterales para evitar la caída hacia los lados. Con respecto a las pasarelas, no improvisemos teniendo solamente una madera para poder acceder de un lugar hacia otro. Todo tipo de pasarelas deberá tener pues el ancho mínimo de 90 centímetros, deberá tener un refuerzo transversal inferior y también deberá tener, debido a que se utilizan también para trabajos en distinto nivel, deberá tener barandas laterales con una adecuada rigidez y estabilidad para evitar la caída hacia los lados. Entonces acá podemos ver qué es lo adecuado, qué es lo adecuado, qué no es adecuado, plataformas que sean libres, que no haya barandas a los costados, que permitan que caiga de repente la persona o que puedan caer también elementos al momento de transitar. Y tampoco que sean demasiado delgadas, mínimo 90 centímetros cuando hablamos de pasarelas. Con respecto a los sistemas secundarios para poder efectuar trabajos en altura, ahí vamos a hablar sobre los colectivos individuales, las barandas y el rodapiés, redes de seguridad, las cubiertas temporales, las líneas de advertencia, las marquesinas. Entonces, por ejemplo, en las barandas y el rodapiés ya lo habíamos visto de cierta forma en las plataformas, es esa protección adicional que tienen al nivel más bajo de la plataforma, que se encuentra en los cuatro lados y que evita que pueda rodarse algún elemento en algún trabajo en altura. Las redes de seguridad forman también un equipo de seguridad complementario
que son para si es que en alguna persona en algún momento pierde el equilibrio, cae, si es que algún elemento material se cae de alguna actividad de trabajo en altura. De la misma forma funcionan las cubiertas temporales, las líneas de advertencia, que son una especie de señalización que normalmente están unidas por soportes tipo cachacos, y donde normalmente lo colocamos una cinta donde diga cuidado, peligro, y debe estar posicionado a más o menos entre metro 80 sobre el nivel de donde se genera el trabajo en altura, o sobre el nivel de caída, digamos, de la plataforma de trabajo. También se complementa con los equipos tipo marquesinas, que estas sí están más acondicionadas a caídas de elementos y que tienen una especie de plataforma de sujeción de madera y tiene un grado de inclinación justamente que ayuda a que cualquier elemento que pueda caerse pueda también apoyarse en la pared como punto de apoyo. En los individuales vamos a tener los de restricción de caída, vamos a tener los de posicionamiento y vamos a tener aquellos equipos de protección personal de detección de caída. El más común entre ellos es el sistema individual de protección contra caídas, que no solamente hablamos de un arnés nuevamente, el arnés solamente es uno de los elementos, ¿no? Entonces, en estos sistemas vamos a encontrar los sistemas de restricción de desplazamiento, ya sea, por ejemplo, para trabajos en excavación, que va a evitar que la persona pueda moverse más de lo permitido y tenga una cierta restricción para evitar una caída. O aquellos de desplazamiento que no permitan que la persona pueda ceder más hacia el filo de algún abismo y básicamente porque está orientado a la altura, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, sistemas de protección de tipo posicionamiento. La caída máxima permitida acá es de 0.6 metros y los de posicionamiento, pues, normalmente se utilizan para pequeños postes. Vamos a tener también los de detección de caídas, que estos son los más conocidos en las actividades de trabajo, donde normalmente si alguien se cae, va a quedar suspendido en altura. Y este se complementa, los de detención de caídas, con los de posicionamiento y detención de caídas, que ya es una mezcla de ambos. Y ahí vamos a tener pues los arneses que ya tienen de dos vías justamente para permitir también el movimiento. ¿Qué es lo que contienen estos equipos de seguridad? Según la G050, está compuesto por el arnés de seguridad o uno de los puntos dentro de los trabajos de altura. Entendamos que todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detección de caídas que esté compuesto por el arnés de cuerpo entero, por la línea de enganche con amortiguador de impacto y dos mosqueteros o dos mosquetones de doble seguro como mínimo. ¿En qué momentos o en qué casos se va a utilizar? Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1,80 m, a menos de 1,80 m del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin barandas de protección perimetral. Eso cuando esté haciendo trabajos hacia altura y esto cuando esté haciendo trabajos en excavación. Nuevamente, repito, en el caso de sectores como por ejemplo hidrocarburos, no es 1,80 m, sino es 1,50 m. En lugares donde independientemente de la altura exista riesgo de caída sobre elementos punzocortantes, contenedores líquidos, instalaciones eléctricas que estén activadas o cualquiera que sea similar. Sobre planos inclinados o en posiciones precarias, de repente como donde hay bastante probabilidad de que no soporte, como un tejado, como un talud de terreno o cualquier tipo de altura inestable. Ante ello, hay que utilizar pues, el sistema individual de detección de caídas, que está compuesto por tres elementos. El sistema de anclaje, que compuesto por el anclaje mismo y el punto de anclaje, con el conector o dispositivo de anclaje, de requerirse, como lo podemos ver en esta primera imagen. Esto es el primer punto, o el primer elemento. El segundo elemento del sistema individual de detección de caídas es el arnés de cuerpo completo. Algunos piensan que solamente con el arnés ya estamos seguros. No, no solamente funciona el arnés, debido a que un arnés es como una especie de chaleco. Si yo me pongo un chaleco, eso no va a evitar que me caiga. Debe funcionar complementariamente con los dos otros elementos. Y el tercer elemento es el dispositivo de conexión entre el arnés y entre el sistema de anclaje. Y ahí complementamos el sistema de detección de caídas. Una forma peligrosa de caída es que de repente nosotros estemos trabajando y generemos nosotros mismos una actividad de péndulo. Perdemos el equilibrio y en realidad la caída es más peligrosa porque vamos a tener un golpe contra una de las superficies o contra una de las paredes. Hay que evitarlo manteniendo la línea de enganche en lo más posible verticalmente.
La distancia recorrida para detener la caída, no tener libre de obstáculos la distancia de recorrido, hasta detenerse pues la caída equivalente a no usar un sistema individual de detección de caídas. Entonces, el hecho de que la superficie donde va a caer no esté libre, básicamente va a generarte los mismos daños como si no tuvieras el sistema de protección de caídas. El cálculo de distancia libre de caída requerida debe tener en cuenta la longitud del dispositivo de conexión, debe considerarse la elongación del amortiguador. Muchas veces pensamos que haya 1,80 m y utilizamos un amortiguador que se estire 1,80 m. No, pues va a equivaler a que vamos a darnos un golpe directo con el suelo. Entonces hay que considerar también la elongación del amortiguador de impacto, la longitud de los conectores de anclaje, el estiramiento que va a tener el arnés al momento de la caída o la faja, y un factor adicional de seguridad, agregar a la deflexión de la línea de vida horizontal si es que la hubiera, ¿no? Entonces, no solamente es una medición visual, sino hay que considerar todas estas dimensiones dentro del cálculo de caída. Con respecto al plan de respuesta después de una caída, esto requiere bastante trabajo especializado y normalmente vamos a tener que apoyarnos siempre a nuestro equipo de brigadas de caídas. Entendamos que para ello forma parte importante también que aquel que va a hacer el trabajo en altura pueda conocer todos los tips de usos adecuados del arnés. Hablamos de las distancias en el pecho, hablamos de las distancias que debe generarse en la sujeción en las piernas. Si no consideramos esas distancias adicionales, que por lo menos en términos prácticos es la dimensión de poner una mano dentro de las fajas, si las tenemos demasiado ajustadas, no va a ayudar y va a acrecentar el daño en caso de una caída. Entonces hay que tener en cuidado las cintas de reposo, las suspensiones de trauma safe straps, porque pudieran generar un trauma por suspensión. La presión de las cintas del arnés en los muslos va a dificultar la circulación de la sangre. Si además no se pueden mover las piernas, puede producirse un estado de shock que puede llevar pues al desmayo o básicamente lo que se conoce como síncope ortostático. Si no se efectúa un rescate lo más rápido posible, puede ocurrir la muerte del accidentado. ¿Por qué? Porque no hay circulación de la sangre. El plan de rescate después de una caída. Lo primero es que debe planearse coordinadamente entre todos los trabajadores que realicen trabajos en altura, los equipos de seguridad y debe formarse adecuadamente a los brigadistas que estén especializados o se van a especializar en temas de plan de rescate. Lo siguiente es que aquel que de repente sufrió alguna caída debe tener la forma de cómo pasar la voz. Lo normal que puede existir un supervisor, él debe tener una clave, un aviso práctico rápido de que se está generando una emergencia. E inmediatamente el supervisor o compañeros de trabajo deberán llamar a los números de emergencia de los brigadistas. La primera instancia son los brigadistas, brigadistas de rescate. Entonces los brigadistas de rescate, ya con los equipos adecuados, se dedicarán y realizarán su trabajo de maniobras para poder hacer el tipo de rescate. Para ello, nos apoyamos en la norma ANSI Z359.4 del año 2007, donde se encuentran los requisitos de seguridad, los subsistemas y componentes para el rescate asistido y el autorrescate.